Ahora Sí, dicen. Ya, muy bien. Entonces, comenzaremos, ¿no? La Escuela de Ginebra, Ferdinand de Saussure, es el que expresa esa corriente que hemos visto del objetivismo abstracto, ¿ya? Es el exponente más destacado del objetivismo abstracto. Los conceptos de su sistema lingüístico pueden considerarse clásicos. Los principales postulados de Saussure son: parte distinguiendo de tres aspectos: lenguaje como facultad discursiva, ¿no? Y está diciéndolo, la facultad discursiva, ¿dónde será? En el lenguaje, ¿no ve? En la comunicación, ¿no ve? ¿Sí? En los textos también, ¿no? Y dos, lengua como sistema de formas o signos idénticos, ¿ya? Cuando decimos formas estamos diciendo signos. Y tres, el habla como el acto discursivo individual, parola, ¿ya? Pero aquí esto no es exacto, porque no es el acto discursivo individual, porque el individual no puede darse al margen de la lengua, ¿ya? ¿Está bien? Haremos esa, he dejado por eso ese espacito, ¿no? Pero lo voy a poner con rojo. Ay. Ahora sí, ¿ya? Ahora entonces, pero con rojito vamos a ponerlo esto. Pero no hay habla discursiva sin lengua. ¿Se entiende? ¿O quieren que se los ponga un ejemplo? Un ejemplo, Ejemplo, por favor. Ejemplo. O sea, cuando uno expresa una palabra, ¿no? Individual, que no sea compartida con el otro, es incomunicable. Ese discurso no es el discurso, no es el discurso para sí mismo, el discurso es para alguien, ¿no? Está cargado de mensajes y el mensaje es algo que se dice para alguien. ¿Está bien? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, ¿quién habla? Por ejemplo, yo les digo en el sector, dije el otro día, mojocoya, ¿quién me ha entendido? Nadie, porque es una experiencia mía individual y solamente individual, y no es ni mensaje ni puede entrar en un discurso para que entiendan otros, ¿no? Salvo que alguien entienda, ¿no? Y cuando hable de la cultura mojocoya, por ejemplo, ¿no? Un antropólogo me entenderá. ¿Está bien? Licenciado, estos lenguaje, lengua y habla son los principales postulados de Saussure, ¿verdad? Son su base, de ahí va a partir su caracterización de lo que es el signo, todo eso. Vamos a ver cuando veamos a Saussure ya. ¿Ya? Con estas bases van a entender mejor. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya. Ahora que tiene razón Bolosino cuando dice son categorías universales, que son categorías clásicas en todas partes, ¿no? Y se habla así, pero sin esa apreciación conceptual, ¿no? Se confunde lengua con lenguaje, como ustedes se han confundido. Habla con lenguaje, habla con lengua, y todo está mezclado. Pero en Saussure, cada concepto de estos tiene su significación específica. Por eso estoy diciendo, si el habla es el uso individual, ¿no? de la lengua, ¿no? Entonces ya no queda como habla, sino queda como lenguaje, ha vuelto a unir habla con lengua, ¿sí? Pero eso no Licenciado, se... perdón que le interrumpa.
Dime. La verdad es que ahora sí lo voy a interrumpir un poquito más que antes, porque estoy viendo que a veces por no preguntar seguimos en un círculo vicioso Sí, y hay que sí. salir de esto. Y le voy a decir lo siguiente, por ejemplo, acá usted comienza diciéndonos que Saussure es el exponente y en el segundo cuadro exponente de dos puntos. Dice acá, es el exponente de parte, ¿qué dice? ¿De qué parte? Parte distinguiendo entre tres aspectos. A ver, esa partecita, aclárenme, por favor, licenciado, porque estas tres partes comprenden qué. Ya. O sea, parte o inicia si que tú quieres. ¿Ya? Aquí este parte está como inicio. Inicia su teoría distinguiendo tres aspectos. ¿Ya? Ahora sí. Más claro, licenciado, claro que Eso es. Así es. ¿Ya? Entonces él inicia distinguiendo la lengua como la facultad discursiva y dice ahí la lengua contiene lengua y habla. Dice. Entonces, pero yo voy a estudiar la lengua. Entonces él caracteriza lo que es la lengua como no hace esta caracterización de que es un signo idéntico y normado. Dice, la lengua está compuesto de signos que contienen significante y significado y demás cosas. Vamos a ver eso cuando veamos a Saussure. ¿Ya? ¿Y cuál es su teoría, licenciado? Su teoría es de la lengua, ¿no? Su teoría gira alrededor del concepto lengua, ¿ya? Como aspecto central, general, que es posible clasificar, estudiarlo, ¿no? Que tiene características de ser sincrónico, no diacrónico, etcétera, etcétera. Todo eso. Este es su objeto de estudio, la lengua, los sistemas de signos de la lengua. ¿Está bien? Sí, gracias, ahora sí entiendo. Ya. Ahora yo estoy calculando, ¿no es cierto? Porque dice, él habla como el acto discursivo individual. No, si no hay acto discursivo solo con habla. Tiene que ser habla unido a la lengua, como él mismo, como el propio Saussure dice, ¿no es cierto? Fíjense, yo ahora lo estoy criticando a Bolosino, ¿no? Debía decir, él habla que lo une artificialmente, mecánicamente con la lengua, ¿no? Y habla del discursivo individual, ¿no? Que eso no hay. Lo discursivo individual no existe, ¿no? Como habla. Licenciado, disculpe, entonces sería el acto discursivo individual, pero unido a la lengua. Claro, habla con lenguaje se hace el acto discursivo. ¿Ya? ¿Está bien? Un individuo, ¿no? Realiza un acto discursivo, emite un mensaje, ¿no? Expresa juicios, etcétera, pero con lenguaje, no solo con habla, ni solo con lengua. ¿Está bien? Por eso digo, pero no hay habla discursiva sin lengua. ¿Está bien? Sí, Es pertinente, ¿no? Claro, el lenguaje, claro, que basado obviamente en el habla, ¿no? Claro, unido al habla, porque es así. Y en la realidad es una unidad dialéctica. Se penetran los dos, ¿no? Claro, pero eso desde el método con el cual yo estoy haciendo el análisis. licenciado, entonces, según Saussure, la teoría está alrededor de la lengua, ¿verdad? Sí, de la Es lengua. decir, el Por eso, lenguaje y el sí, habla. sí, por eso él está haciendo una lingüística de la lengua, no una lingüística del lenguaje, ni una lingüística del habla. No está así. Está haciendo una lingüística de la lengua. O sea, de una parte del lenguaje. ¿Ya? Si tú quieres. ¿Está bien? Súper, Ya. gracias. Sin soslayar la terminología lingüística, dialécticamente, aquí te estoy explicando, la lengua como sistema de formas idénticas sería lo general. ¿Ya? O sea, no estoy ninguneando su terminología. La lengua es lo general, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Y el habla sería lo singular. Ambos aspectos, ambos en unidad, se expresan en el signo del lenguaje. Son la esencia constitutiva, son esencias constitutivas, diré, ¿no? Del lenguaje medio de comunicación. ¿Ve? ¿No? Entonces,
estoy haciéndole la concesión a Saussure de que está hablando de lengua como el aspecto general, y lo está haciendo además, pero él no explica así, ¿ya? ¿No? Porque él se para de la lengua y se dedica a la abstracción de la lengua y listo, se acabó. Y ahí habla de lo sincrónico y hace la conexión con lo diacrónico, pero de manera ya si ustedes quieren, complementaria, ¿no? Para que se entienda lo que es su lengua, nada más. Sí. Dentro de este concepto, licenciado, si retrocedemos un poquito al anterior, por favor, a la anterior diapositiva. ¿Acá? Sí, no, la otra, por favor, la que acaba de pasar. Acá dice claramente, esto es que, la verdad es que ya no quiero tener, la otra del licenciado, la que sigue, por favor. Esta. La que sigue. La que continúa, esa, por favor. La 40. Dice acá, eso, exacto. La lengua como sistema de formas idénticas sería lo general, sí, conceptual, y el habla, dice, sería lo singular. Nosotros sabemos perfectamente que lo singular está siempre en lo general, o viceversa. Sí, pero eso en la concepción de realidad del materialismo dialéctico. Yeah. Porque Saussure, como estamos viendo, está siguiendo una concepción kantiana que separa en la realidad lo formal de lo esencial. Ese es el tema. Y aquí se va a dedicar a lo esencial general. ¿Está bien? Sí, como el profesor está diciendo, estamos queriendo ir paso por paso, licenciado, porque no, para no tener ya no se más error. preocupen. Yo no me preocupo de no avanzar rápido, no me preocupo, ¿no? La cosa es que usted se entienda. Y esto ya vale por todo el análisis del libro de Saussure, ¿sí? Así es que hagan nomás las preguntas que quieran. Sigo. Así, el lenguaje como medio de comunicación es unidad de lengua y habla, pero en la significación de la lingüística de Saussure, estos componentes separados no son lo mismo. Claro, separados ya no son lo mismo, ¿no? Porque en la dialéctica de lengua y habla, el habla penetra en la lengua y la lengua penetra en el habla. Y los dos en unidad conforman el lenguaje. Es una cosa dinámica y los signos siempre están en movimiento, nunca estáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando me has hecho la pregunta de parte, ¿ha cambiado, no ve? El significado de parte en tu cabeza. Claro que sí. Claro, entonces siempre es móvil. Pero en la lingüística no, es fijo. ¿Ya? Por eso también a su lingüística, Saussure, anótense, a su lingüística de la lengua lo va a llamar también lingüística sincrónica. ¿Ya? Entonces, cuando dice lingüística sincrónica, está diciendo su lingüística de la lengua. ¿Ya? Y dice, entiendo el lenguaje como un conjunto multiforme, heteróclito, a la vez físico, fisiológico, psíquico, que entra en el discurso y además entendiendo la unidad de la lengua y el habla, no se deja clasificar. Eso dice él. Esto es textual, ¿no? Entonces, como no se deja clasificar, ¿no es cierto? Tiene que hacer algo, ¿no? Para clasificar y para estudiar. En una concepción de análisis. Perdón, ¿conteniendo o entendiendo? Entendiendo. Aquí, el lenguaje como conjunto multiforme heteróclito, a la vez físico, fisiológico, psíquico, que entra en el discurso, además, conteniendo la unidad la unidad de lengua y habla, no se deja clasificarles. O sea, en los dos, en unidad que forman el lenguaje, esto resulta heteróclito, multiforme, etcétera, etcétera. Eso quiere decir. Y no puedo estudiar así. Incluso dice, habrían tantas hablas como personas hay en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo estudiar eso? ¿No? Entonces, no se deja clasificar, ligado al habla, la lengua, ¿no? Entonces, como lenguaje, él no puede estudiar, eso está diciendo. Entonces, en una concepción de análisis por elementos, separa lo clasificable, ¿ya? Lo que se puede clasificar. Claro.
Y lo que se puede clasificar necesita un concepto, una categoría que permita eso, pues. Y eso no le permite porque el habla es individual y el concepto es general, ¿ya? Ve el lenguaje. Licenciado, Sí, ¿podría dar un ejemplo de por ejemplo, habla y lengua? ya. Por ejemplo, ¿no es cierto? El habla, él dice, conforme a su orientación, dice, el habla es el uso individual de la lengua, dice. O sea que una cosa casi mecánica, el hablante va a buscar en alguna parte, no, un instrumento para usarlo y para comunicarse, por decirlo. Él no llega a esa claridad, ¿no? Solamente dice, el habla es el uso individual de la lengua. Si la lengua está separada, pues del habla, ¿no? De alguna parte está arrancando. Y te va a ilustrar todavía dónde se encuentra este, esta lengua, no, no. Yo les he dicho en ninguna parte, pero él te va a decir, se encuentra en el diccionario. Claro, ¿no? Y porque el diccionario no piensa, ahí están los signos dados, si quieren, estáticos, ¿no? Fijados ya con su significado genérico, general, ¿no? No como unidad de pensamiento y habla. ¿Está bien? ¿De dónde sacas? Cuando no entiendes una palabra, ¿dónde vas? Al diccionario. Claro, Ujú. en ese sentido está así. Y licenciado, Pero pero ¿podría dar un ejemplo de habla y un ejemplo de lengua? así separado, yo no concibo, ¿no? Te estoy diciendo solamente puede concebirse así de manera abstracta, separando del lenguaje. Entonces, ¿dónde está separado del lenguaje, ¿no es cierto? Sin emoción, sin pasión, sin nivel de conocimiento. ¿Dónde está una palabra dada y así? En el diccionario. El diccionario no piensa, no, no siente, etcétera. Esas palabras, ¿no? No contienen nada de eso. Están ahí para tu uso individual, ¿no? Y para el uso individual de tu profesor, para que te corrija también. Y te va a decir mal. Escribió árbol sin acento, árbol, ¿no? Algo así. Licenciado, perdón otra vez. Cuando hablamos que es un conjunto multiforme, El lenguaje. el lenguaje, sí, estamos Sí. hablando del lenguaje, como conjunto multiforme, heteróclito, es, cuando hablamos de heteróclito, estamos hablando más o menos de una concepción, como que es, dice acá, físico, fisiológico y psíquico. O sea, Sí, que no tiene se deja varias clasificar. dimensiones, puede Sí, actuar en varias dimensiones. Sí, tiene muchas dimensiones, eso quiere decir, y no se deja clasificar. Entra todo, ¿no? Eso te está diciendo. No entiendo de otra manera también, ¿no? Porque, y evidentemente sí, ¿no? Esta trata de referirse a lo concreto, pues, ¿no? El lenguaje es concreto, ¿no? Tiene que ver con el aparato fonador, con la fonética, tiene que ver con lo fisiológico, que es nuestros aparatos, nuestros, nuestros, nuestros órganos fisiológicos, ¿no? Psíquico, ¿no? Con lo que, con el tema del pensamiento, las generalizaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso no puedo estudiar, dice, porque cada persona tiene eso, ¿no? Además, ¿no? Pero además, como concreto, el lenguaje tiene todos esos aspectos. Entonces lo delimita, ¿no? Y dice, yo no voy a estudiar ni la física, ni lo fisiológico, ni lo psíquico, porque lo psíquico él está considerando individual, porque después va a hablar y va a decir, pero la, la, el, la semiología va a estar incluida en una ciencia que se va a llamar psicología social, todavía dice, ¿no? Y lo dice. Ahí yo veo un anticipo genial de pronóstico de lo que podría ser, pero tiene muchas debilidades, su método no le va a permitir. Eso quiere ser Barthes, ¿no? Quiere continuar a Saussure
con sus categorías, etc. Y vas a ver que le va a resultar muy difícil. ¿Ya? Entonces va a usar una concepción de análisis por elementos, ¿no? El análisis por elementos es ese análisis que agarra la totalidad de una cosa y descompone en sus partes, ¿ya? Y él va a agarrar lo clasificable para poder estudiar. Y lo clasificable tiene que darse en torno a conceptos, no a individualidades, ¿no? A generalidades tiene que darse. Ve el lenguaje involucrado en el habla, en el dominio individual, contrario al dominio social. O sea, ve el lenguaje involucrando con el habla en el dominio individual, contrario al dominio social. Entonces, la lengua que acompaña al habla, ¿no? Aquí me comido al habla, es lenguaje, es social general. ¿Está bien? En el razonamiento de Saussure hay que apartarla de su contradicción para su estudio, porque así como unidad no puede, porque el habla distorsiona todo y lo hace heteróclito, lo hace singular, ¿no? Y ya no es social, dice, ¿no? A eso se llama, en la lógica formal, análisis por elementos. ¿Ya? Licenciado, cuando hablamos, disculpe nuevamente que lo interrumpa, cuando hablamos del dominio individual, contrario al dominio social, es decir, mi forma de hablar, mi léxico, es Estás dominando totalmente individualmente. contrario al medio. ¿A eso se refiere? No, al dominio social está diciendo la lengua es social. Contrario al dominio social, que sería la lengua. Y aquí si que lo ponga, entre paréntesis te pongo lengua. Que eso da lugar a confusión, licenciado. No, ese es mi esquema. Por eso os he dicho, yo hago mis diapositivas en función de lo que os voy a explicar, porque a veces no me entra. ¿Ya? ¿Está bien? Para eso Perfecto, licenciado. tendréis que leer mi texto completo. Pues no, ahí sí estoy diciendo, ¿no? Contrario al dominio social, que para Saussure es la lengua. Reitero, aunque sea reiterativo. No importa, es el objeto de estudio, ¿no? ¿Sí? Porque a veces la gente dice, pero aquí ya he dicho lengua, aquí diré otra cosa. No, si la lengua es tu objeto de estudio, lo agarras y puedes repetirlo 100 veces en una página, porque es tu objeto de estudio. ¿Ya? Como ves, es concepción metodológica. La actividad comunicativa es imposible sin la cualidad dinámica y el contenido general y singular del lenguaje. Tal aspecto es oscurecido al separar la lengua del habla. O sea, cuando hace eso, esa separación, Saussure se ha separado de manera inconsciente, si tú quieres, sin querer, se ha separado del ámbito de la comunicación. Ya no puede hablar de comunicación. O sea, que no es casual que en todo su libro de lingüística no se refiere a la comunicación. ¿Está bien? Lick, Hola. buenas noches, Lick. Por ahí dicen que no está grabando la clase y si puede grabar la clase. ¿Y por qué no dijeron? Creo que lo escribieron, Lick. Sí, pero Recording yo, in progress. preocupado en lo que me preguntan, no veo el chat, pues Está bien, hable. Lick, está bien. Ya, estoy grabando. ¿Ya? ¿Está claro? Licenciado, lo que bueno, no sé si estoy en lo correcto. Licenciado, lo que yo entiendo, por ejemplo, la lengua es lo más general, ¿no? Es lo Sí, que, por ejemplo, todos conocemos, pero el habla yo ya lo entiendo como, por ejemplo, una palabra mía, que es algo más sí, individual, ¿no? sí, Como, que por está ejemplo, contenido ahí, sí. yo lo tomaría como ejemplo la palabra chaki, digamos, que Claro, solamente yo entiendo, pero sí, en cambio en la lengua sería como una resaca que es entendido a nivel mundial. ¿Estoy en lo claro. correcto, Lick? Sí, la resaca es lo general, Exacto. pero no solamente con el tipo de idioma, no, sino la palabra misma, sea aquí o sea resaca. Es que en tu resaca, en tu palabra resaca está la fiesta que has disfrutado, todo eso está en la palabra resaca.
he disfrutado, pero qué mal me ha hecho, por ejemplo, ¿no? Por eso Barthes va a hablar de la connotación en el análisis ya de la semiología. ¿Mm? Y este nivel que está estudiando Saussure lo va a llamar el nivel denotativo, ¿no? Y el connotativo va a ser su objeto de estudio de él. Eso te lo dejo porque tú has sacado el tema, ¿no? Entonces, cuando tú dices aquí, ¿no es cierto? La palabra, los que somos bolivianos entendemos, resaca, ¿no? Pero además, en ese aquí está pues el tipo de fiesta a la que has asistido, ¿no? O dónde te has farreado, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Eso ya no entra en el aquí. Está lo general nomás que hemos entendido. ¿Está bien? Esas partes emotivas, ¿no? De contexto, de sentido, están en el aquí, pero que el oyente no agarra y no tiene por qué agarrar, solo ha agarrado lo general. ¿Está bien? Sí, gracias. A eso se refiere cuando hablamos de habla. Por eso dice, el habla es el uso, ¿no? Individual de la lengua. ¿Ya? ¿Sigo? Es riquísimo el tema en Saussure, pero es lingüística, no es semiología, ni es lenguaje como medio de comunicación. La dialéctica del lenguaje no puede ser objeto de estudio del objetivismo abstracto, porque carece de unidad interior, según ellos. Es un conjunto heteróclito, su composición es contradictoria e inclasificable. Separado el objeto, lengua, de su unidad con el habla, anula la posibilidad de estudiarla en el ambiente de la comunicación, pero él hace eso, ¿no? Separando, ¿no? Separando. Entonces, ¿no? Hace eso. Pero hasta aquí él te está justificando de por qué no puede estudiar, pero va a tener ese inconveniente, le estoy alertando. Licenciado, pero Dime. si él sabe que esto que está formulando y que ya se vuelve prácticamente dentro de lo que él escribe como un postulado, entonces, ¿cómo es? Es hasta contradictorio, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que eso no me va a llevar directamente a un final o un objetivo, entonces no sé por qué voy a insistir en algo que de inicio ya tiene algunas falencias. Entonces, Porque eso es lo que un poquito quería preguntar. no, porque su objetivo no es el tema de la comunicación, su objeto de estudio no es el lenguaje, es una parte del lenguaje. Entonces, ¿y su destino está para qué? Para orientar cómo se escribe, cómo se enseña a leer y a escribir. Esa utilidad tiene la lingüística. ¿Cómo te van a corregir los errores? Entonces está fuera de toda comunicación, está Claro, realmente en otro ámbito, licenciado. sí, por eso lo estoy diciendo. ¿No? Hay gente que dice, voy a hacer análisis del lenguaje y se pone a nombrar a Saussure. No, pues me está tomando el pelo, digo yo, porque Saussure no sirve para eso. Sirve para corregir los errores gramaticales, ortográficos, etc. Pero para entender el significado, que es unidad de pensamiento y signo, que así les he dicho, para eso no sirve. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Sí, es un poquito complejo, pero miren, a mí me ha costado, ¿no? Les estoy dando lo que me ha costado años ver cómo está dando. Les he comentado, ¿no? Que el libro no puedo acabarlo desde hace más de 5 años, ¿no? No puedo acabar. Se me presenta siempre algo, ¿ya? Con el análisis por elementos, ese análisis que es formal, ¿no? Aquí me da la oportunidad de hacer una digresión. El análisis por elementos es el que separa las cosas mecánicamente, en conceptos ya hechos, y cuando se va a la realidad en sus partes, etcétera, ¿solo para qué? Para describir las formas de las partes, todo eso. Y el análisis por unidades es aquel que, conservando la unidad de los contrarios, ¿no es cierto?, conserva la cualidad, ¿no?, o la esencia del objeto sin distorsionarlo de lo que es. Esa es la diferencia. Es el análisis dialéctico. Por ejemplo, la ley no puedes separarla por elementos. Si lo separas, has destruido la posibilidad de conocer.
Y es un poco lo que está ocurriendo a los teóricos de la comunicación, les he dicho. Separan, y cuando han separado ya no están hablando de comunicación, pues entonces terminan hablando de medio de comunicación separado del lenguaje, etcétera, ¿no? Eso les ha ocurrido. Es tema de método. La comunicación, por esencia, es dialéctica. Claro, incluso los griegos han entendido la dialéctica como el diálogo y la discusión para sacar la verdad, incluso, ¿no? ¿No? Pero están hablando de comunicación ellos, ¿no? Pero en este caso no. Al separarlo, ¿no es cierto?, se ha destruido el lenguaje como medio de comunicación. Y por eso no es casual que yo les he preguntado, ¿en alguna clase de teoría de la comunicación han visto el lenguaje como medio de comunicación? Me han dicho que no, y no es casual. Y estoy seguro que no han visto. ¿O han visto el lenguaje como medio? Dentro de una óptica, tal cual como usted refiere, no, la verdad no. No. Y mire, acá mismo, con este concepto que usted acaba de dar, yo quiero preguntarle dos cositas más. Ya. Salir de mi duda. Estamos hablando acá de una concepción estructuralista. Dice, tome al lenguaje como medio de comunicación, dice. Dígame, licenciado, ¿no es más bien esta metodología, no es más bien una especie de analogía, si vamos a ir así un poquito al fondo de la terminología? No, pues porque usted está diciendo las características del lenguaje, de la lengua, como general, no es lo mismo lo general en el lenguaje. Lo general en el lenguaje es dinámico, cambia todo el momento. Te he dado el ejemplo cuando me has preguntado de esa palabra, ¿no? En Saussure, la palabra es estática, fija, no se mueve, es idéntica a sí misma. Listo, se acabó. ¿Ve? Es otra cosa. Ahí cambia totalmente la figura, licenciado. Totalmente, porque está separando, pues no está estudiando el lenguaje como unidad dialéctica de lengua y habla, o de lo general y lo singular. ¿No ve? Está estudiando. Yo creo que por eso, licenciado, esta parte, y bueno, casi yo creo en su mayoría, en su conjunto, todo este estudio de Saussure va a ser un tanto más teórico, ¿verdad? Sí, abstracto, pero para uso exclusivo de la escritura, básicamente, y de la enseñanza de una lengua. ¿Mm? Sí, pero en la comunicación no se dan signos idénticos y normados. Todo el tiempo transgredimos eso, ¿ya? Entonces, tal limitación metodológica de separar, entonces, ha destruido el lenguaje como medio de comunicación. Entonces, no tiene por qué orientarse con la comunicación en su teoría de la lengua, pues no tiene por qué. Y es lógico, hasta ya casi evidente, si lo entiendes, ¿no? Entonces, el lenguaje, ¿no?, sería un objeto semiológico, pero él como ha separado, ya no vuelve al lenguaje, se queda ahí, pese a que dice, ¿no?, en su célebre frase, ¿no?, Saussure, la semiología será ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿Y cuál es el seno de la vida social del lenguaje? ¿La comunicación o no? Y para él sería ciencia de todos los signos, privilegiando el lingüístico, pero ya no habla del signo del lenguaje. Sigue en esa separación, ¿no? Incluso en esos anuncios. Saussure abriga acaso la idea de dos lingüísticas, una lingüística de la lengua, que la desarrolla, y admite la posibilidad de una lingüística del habla. Pero él te dice, yo no estoy haciendo lingüística del habla, estoy haciendo lingüística de la lengua. Y un poco esa lingüística del habla estaría en Barthes, ¿ya? Cuando habla de denotación y connotación. La lógica formal, como ven, lo tiene engrillado, lo ha esclavizado. Eso de ver las cosas estáticas, etc.
Lick, ¿puedes repetir esas dos lingüísticas? ¿Cuáles son? La lingüística de la lengua, que es la que desarrolla Saussure, ¿no? Y la posibilidad que él admite de una lingüística del habla. Pero él ya ha dicho, es difícil, eso entra en el campo de todos los signos y demás cosas, ¿no? Entonces lo da para el futuro. Saussure se muere solamente tocando ese aspecto. Y les diré que él no ha escrito ni siquiera el libro de curso de lingüística general. En realidad son las lecciones que han anotado sus estudiantes, y sus estudiantes han escrito ese libro, ¿no? Y fíjate lo que le habrán hecho decir, incluso lo que no dijo Saussure, porque eso ocurre, ¿no? Fíjense, si ustedes escriben lo que yo estoy hablando, ¿no? Incluso escuchando las clases, ¿no? ¿No? Es que en la palabra que digo está mucho más de lo que denota, pues hay otros aspectos, ¿no? En la palabra contiene conciencia. En ese sentido va, ¿ya? Entonces, pero él está haciendo una lógica, una lingüística solo formal, solo formal. No se mete con conocimiento, con niveles de conciencia, no se debe meter con eso. Licenciado, pero también como usted bien decía, y creo que también es de conocimiento nuestro, porque siempre lo comentaban algunos docentes, pasa que justamente los estudiantes son los que han llegado a compilar prácticamente la obra de Saussure. Puede ser que haya habido también muchas fallas o de repente ellos han captado, por decir, un concepto errado o lo dio muy bien, digamos, Saussure, pero ellos de repente lo tomaron de forma errada. Todas estas cosas que a veces un poco nos desconectan, nos hace pensar de que en realidad no ha estado totalmente perfeccionado, ¿verdad? Claro, no, por eso te digo, por eso si tú agarras esa frase célebre de decir la semiología será una ciencia del futuro y ciencia de todos los signos en la vida social, ya tendría que estar hablando de la comunicación, ¿no? Pero solamente eso le han sacado ellos y en ninguna parte ponen eso. Deberían ponerlo, pues. Nuestro maestro estaba orientándose ya a llevar el lenguaje, ¿no? A recomponer el lenguaje en la vida social, pero no habla social de esa recomposición. Y Barthes va a incluir en eso. No va a lograr en su semiología poner en el centro de la semiología el objeto de estudio del lenguaje. Se va a dedicar a estudiar objetos como signos. Es trágico el hombre. ¿Ya? Pero te digo, pero claro, y la forma como yo lo he leído a Saussure, lo he leído con método, ¿no? Y les he dicho siempre es así, ¿no? Entonces, en el contexto de todo lo que dice, pues, ¿no? Pues vuelvo atrás y digo, pero esto ha dicho él, ¿no? Pero también dijo esto. ¿Y por qué habló de la posibilidad de una lingüística del habla? Porque seguía separando, pues, ¿no? Seguía manteniendo separado, ¿no? Lengua y habla. ¿Está claro? Porque después debía hablar de una lingüística, si quería mantener el tema, ¿no? Una lingüística del lenguaje, ¿no? Y eso es semiología. ¿Está claro? Pero en la realidad comunicacional, sí, o sea, mira, un ratito, aquí está, me he saltado. Al separar la lengua del habla, se separa a la vez uno, lo social de lo individual, y lo que es esencial de lo que es accesorio, o más o menos accidental. ¿Está bien? Entonces lo esencial es la generalidad, ¿no? Y claro, está pensando como Kant, ¿no? Y lo accesorio son los datos, ¿no? Más o menos accidental, que se caja de la realidad. La lengua en esta corriente no es una función del sujeto hablante, es una abstracción. Es una abstracción del lenguaje. Entonces, ustedes, alguien quiere estudiar y decir, yo voy a estudiar con las categorías de Saussure lo que dicen lo que ha hecho Levi Strauss, por ejemplo, ¿no? Ha llevado a estudiar las culturas de los pueblos antiguos, el antropólogo. Ya tiene ese problema. Ese problema ha tenido también Levi Strauss.
¿no? Porque al llevar las categorías de Saussure de la lengua a las hablas de los pueblos primitivos, es pues, lo mismo que a Barthes se le ha ocurrido, pero en la antropología. ¿Ya? ¿Han leído El pensamiento salvaje de Levi Strauss? Sí, un poco confuso, licenciado. ¿Han leído? Y he tenido oportunidad de intercambiar ideas con gente que ha leído esto. Ya, es tremendamente críptico, ¿no? No puede entender uno. Y incluso hace piruetas, pero bien artificiales, Levi Strauss, para acomodar los conceptos de Saussure a eso, ¿no? Bueno, pero la gente no quiere analizar críticamente, pues, ¿no? Habría que analizarlo a la luz de la dialéctica del lenguaje como medio de comunicación también. Y vas a ver qué te sale. Volver a leer con esta óptica. Pero en realidad, en la realidad comunicacional sí es, ¿no? O sea, no es cambiante para ellos, es algo abstracto, pero en la realidad es concreto y es posible de estudiarlo, pero en unidad de su dialéctica, ¿no? Entonces tú no dejas de estudiar lo general que es la lengua, pero ves qué característica ha tomado singular penetrándose con el habla. Entonces vas a estudiar recién, ¿no es cierto?, el significado de la palabra, pues, o significado del lenguaje, que es unidad de pensamiento y signo. Esa idea. Ustedes van a leer todo el libro de Saussure y el tipo no puede explicar de dónde sale su significado. No puede explicar. Lo mismo le ocurre a Barthes. No puede entender. Y incluso Umberto Eco, que sigue esa tradición estructuralista, ¿no?, en una parte de su libro, El signo, va a decir, el signo es una mala palabra, hay que quitarlo de nuestro análisis, dice. No, hay que hablar de sentidos nomás, pero sentido no es igual que signo, ¿no? ¿Está claro? Bueno, pero vamos a ver más adelante. No, ya no vamos a ver conmigo. Pena. Pero le estoy adelantando que eso está ocurriendo. Entonces, y no podemos entender la dialéctica de la unidad de lo social e individual del lenguaje separando. Es decir, la unidad dialéctica del concepto y la singularidad de su uso, base del verdadero significado. Esa es la base, ¿no? La unidad dialéctica del concepto. Porque cuando dices, por decir, llave o cualquier palabra, estás diciendo un concepto, lo general, y me han entendido, porque es lo general. Pero además, ahí está, pues, si es la llave de tu ropero, etcétera, etcétera, en la palabra llave. Eso es lo individual. ¿Está bien? Y ahí, ni duda que entra el tema del análisis, ¿no?, que tienes que hacer, pero ligado al pensamiento del que está hablando, para que no seas asaltante del pensamiento ajeno, porque eso ocurre. Escuchamos algo y nosotros le ponemos el significado. Es como dice Barthes. Para mí la semiología es lo que se me adviene del significante, dice. ¿No? ¿No? Es el teórico del asalto al pensamiento ajeno, Barthes, en ese sentido. ¿Ya? Él habla en una lógica de análisis por elementos, separada del lenguaje, pierde de vista entonces su función comunicacional, pierde de vista lo social, se queda en lo individual y lo social, pero en realidad lo social contiene lo individual y lo individual contiene lo social en la esencia del lenguaje, se penetra, ¿no? Lo individual alimenta lo social, no les he dicho del COBA y del léxico del AMPA, se alimenta a veces la lengua y se alimenta normalmente, o de otros lugares, ¿no? Entonces, el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia en la que se distingue combinaciones en las que el sujeto utiliza códigos de la lengua para expresar su pensamiento. Pero ahí se queda. Pero es un uso individual de la lengua
de una persona no viva, ¿no? Pero en la concepción de un ser humano abstracto, Cuando hablamos de abstraído, códigos, licenciado, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? a formas de uso de los signos. Esos son los códigos, ¿ya? Por ejemplo, los códigos de guerra, ¿no? ¿No es cierto? Son usos, ¿no? Son estructuraciones, si tú quieres, sistemas de signo-símbolo para un objetivo muy específico. En aquí también hablamos de codificación en el sentido. Casi tiene, tiene un significado de significación. Significación en la lingüística y en la semiología es el proceso de estructuración de los signos. ¿Ya? Entonces el código sería una especie de signo que hace signos. ¿Está claro? Se entiende, licenciado, gracias. Sí. Un mecanismo psicológico que le permite exteriorizar combinaciones también. Esas formas de pensamiento en las palabras. O sea, está diciendo, es el habla es un mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar combinaciones. Entonces, los pensamientos son combinaciones para él. ¿No? Los pensamientos no son generalizaciones, ¿no?, de las particularidades de lo singular. Es Kant aquí, porque ¿qué entiendes, no?, por exteriorizar? Lo que exteriorizamos son pensamientos, y los pensamientos toman formas de conceptos, pero eso no va a aparecer en Saussure, ¿no?, sino esa combinación de semas, lexemas, etcétera, etcétera. Lo que habla del estructuralismo. Gray más para eso. Sigo. El habla en esta lógica no puede ser entonces objeto de estudio de la lingüística, según de Saussure. Los elementos lingüísticos del habla son solo las formas, signos de la lengua normativamente idénticas. Todo lo demás es accesorio, casual. Ya voy a terminar. De esta manera, un método de análisis que separa los dos esencias del lenguaje, ¿no?, tiene la tesis que orienta su teoría lingüística de Saussure, y es la siguiente: la lengua se contrapone al habla como lo social se contrapone a lo individual. Pero está trabajando con ficciones. ¿Dónde hay pues un ser humano individual? Esa es una ficción. Pero eso le guía a él. ¿O existe en alguna parte el ser individual para contraponerlo al social? ¿Existe? Díganme ustedes. Como ven, él se mueve en Licenciado, no abstracción. es que más bien con este concepto, él refiere, por ejemplo, que en este caso él habla, por ejemplo, de X ciudadano, X persona, está, digamos, en contraposición a lo que pudiera expresar, digamos, un medio social. Pero en realidad eso no hay, porque ese individuo, así sea individuo, se está moviendo con el lenguaje como unidad de signo y pensamiento. Y lo que piensa como ideas, etcétera, es social, ¿no? No hay nada individual en el individuo en eso. ¿Qué de individual hay? Entonces, esta teoría estaría prácticamente descartada bajo ese concepto. Descartada para hacer análisis de mensajes, etcétera, etcétera. Descartada para estudiar como elemento de la comunicación, ¿no? Pero no descartada para enseñar a leer y escribir. Tú enseñas con signos idénticos. Por supuesto, licenciado. ¿No? Sí, nada más. Por eso es lingüística. Por eso les digo a ustedes, y eso es pues palabra muerta. Es signo sin humanidad, ¿no? Ya está. Eso quiere decir. A eso quiero llegar. El habla es individual en la enunciación como mensaje. El habla está unido a la lengua, ¿ya? Y se realiza en la comunicación.
Éxito, creo que es claro, como conclusión. Esto es echado por la borda en la lingüística, pero el habla es, sin embargo, factor necesario de la historia de la lengua. Y él mismo lo dice, la lengua se alimenta del habla, pero eso no le va a servir para nada. Pero su método le obliga a contraponer tajantemente la lengua como sistema sincrónico al habla que tiene un carácter diacrónico, pues movible, histórico, etc. En la historia predomina la enunciación, el habla, con su individualidad. La rige una ley completamente distinta de la que rige el sistema de la lengua. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Sí, Entonces, lo tiene muy bien diferenciadas las dos cosas, licenciado. Claro. Entonces, él está estudiando una cosa sincrónica, estática, que no hay. Eso es la abstracción. Entonces, su teoría es una abstracción de algo real, por la vía del pensamiento, ni duda, pero además con un método de análisis por elementos. ¿Ya? Lick, ¿puede volver a explicar la última diapositiva? Por favor, me salí de la reunión. No, señorita, estamos con un tiempo ya casi al borde de la muerte. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que mi internet está fallando, Lick, y simplemente se sale y Pero ya, y estoy tienes, saliendo, tienes entrando. la grabación para volverlo a escuchar. Bueno, gracias, Lick. En realidad, su método de análisis por elementos, producto de su concepción filosófica, le obliga a separar las esencias del lenguaje y esa orientación encuentra que la ley que rige la lengua es completamente diferente a la del habla. Entonces, ha encontrado otras relaciones, por ejemplo, en el signo de la lengua entre significante y significado, que lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Y cuál es esa ley, licenciado, a la que refiere? La ley del signo, la relación entre significante y significado. ¿Está bien? El significado para Saussure no es lo que les he dicho, unidad de pensamiento y lenguaje. El significado para Saussure es una parte del signo. ¿Ya? Es una parte del signo. Por eso después, y es la parte, si ustedes quieren, a priorística, porque él va a decir signo o concepto mental. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, le estoy dando apenas las bases. Yo creo que ojalá lleguemos a Saussure y vemos por lo menos la parte del signo. ¿Ya? El fenómeno sincrónico nada tiene que ver con el diacrónico en su lingüística. La lingüística sincrónica se ocupará de las relaciones lógicas, psicológicas abstractas. O sea, esa psicología abstracta no existe. De nuevo, ¿no? Que une términos coexistentes y que forman el sistema en cuya centralidad están las leyes de la lingüística. Por ejemplo, la ley, él va a manejar términos diádicos, la ley de la sistema y sintagma, o paradigma y sintagma, ¿no? La ley de lengua y habla es como ley también, no la relación que hace, pero son relaciones mecánicas que las, ¿no? La ley Licenciado, pero en este Sí. concepto, disculpe otra vez que lo interrumpa, mil disculpas, pero es que hay cosas que no me quedan claras. Por ejemplo, el fenómeno sincrónico dice que nada tiene que ver con el diacrónico. Sí. La lingüística sincrónica se ocupará de las relaciones lógicas y psicológicas, abstractas, que unen términos coexistentes y que forman el sistema, en cuya centralidad están, dice, las leyes de la lingüística. Esto prácticamente es una, por decir una blasfemia, no hay, esto es algo fuera de lugar. Pero si nosotros, acaba de decirnos, ¿no ve? Que esto no hay, esto no existe. Entonces, si lo ponemos nosotros como estudio, esto nos da lugar realmente a una interpretación de por ahí errónea, ¿no? Confunde, como no tenemos mucha base en el tema, esto a nosotros nos lleva a una confusión directamente. No, es que cuando no existe, no existe en el ámbito real de la comunicación, pero se da, ¿no? Cuando se enseña a leer y a escribir.
Y con eso les Esa corrigen. partecita sería bien aclarar, licenciado, porque como estamos con el gateo todavía, licenciado. Entonces, no, lo que estoy diciendo, la lingüística, porque él como su método está extraído de la lógica formal kantiana, Kant trabaja con conceptos ya hechos, y él va a trabajar con signos coexistentes, estoy diciendo, ya hechos también, ¿no? No se preocupa del origen, la vida y el desarrollo del signo, no se va a preocupar. La lingüística trabaja con signos ya hechos, ¿está bien? Que conforman sistema. Está listo, ¿no? Y cuya centralidad están las leyes de la lingüística. Por ejemplo, sintagma y paradigma. Tú construyes palabras, ¿no? Con un paradigma, que sería, Con un por ejemplo, sería el alfabeto, un paradigma, ¿no? Entonces vas a construir con eso sintagmas que son cada palabra, ¿no? Pero esa creación de palabras va a estar dada por la combinación de vocal, consonante. Ahí no puedes meter otro paradigma, no puedes meter números, etc. Es lo que les he dicho en la anterior clase, ¿no? ¿Está bien? Tienes que hacerlo dentro de... La ley te manda que no mezcles, ¿no? Paradigmas, ¿cierto? Para hacer determinados sintagmas en el lenguaje. Los sintagmas son las palabras. ¿Está bien? En otras palabras, las leyes de la ortografía. Con todo eso, con sus normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no puedes repetir dos vocales, ¿no es cierto? Salvo excepciones, ¿no? En la construcción del corso, ¿no? Por ejemplo, aquí, lingüística. Tienes que diferenciarlo con este tilde y este tipo de acentuación, que lo hace sensible a la U, porque generalmente no se pronuncia, no se distingue la U en muchas palabras, pero aquí sí, ¿no? A eso se refiere. Y claro, eso tiene sus reglas de gramática, de estructura gramatical, etcétera, etcétera. Yo no estoy dando eso. La lingüística diacrónica, que involucra al habla, por el contrario, estudiará las relaciones que unen los términos no apercibidos por una misma conciencia colectiva, que se reemplazan unos a otros sin formar sistema entre ellos. Es muy difícil formar sistemas entre ellos, más que formales. Entonces, esos formales son la lengua, pues, ¿no? Porque están despojadas de habla, ¿no? Del aspecto psicológico, del aspecto individual nociológico, etc. En los límites de la lógica formal, con un análisis crítico, son importantes los aportes de Saussure para la comprensión del lenguaje como medio de comunicación, tarea insoslayable y pendiente que la comunicación social debe asumir con el método de la ciencia del materialismo dialéctico. Así concluyo esta lección con estas otras cuatro. Los puntos de vista de Saussure sobre la historia son característicos del espíritu racionalista que consideran la historia es un elemento irracional. Entonces, para él, la lengua distorsiona la pureza lógica del sistema lingüístico. El poderío de la lógica formal le gana. Su análisis requiere de lo estático, No puede trabajar con lo móvil, porque no maneja dialéctica. Pues. Y algunos dicen que Saussure es el dialéctico número 1, ¿no? En cualquier disciplina particular, existen dos caminos principales para eludir la obligación del trabajo teórico responsable que implica una reflexión filosófica. El primero es el eclecticismo académico. Significa admitir de entrada todas las opiniones fundamentales. Entonces mezclan todo. Licenciado, cuando refiere lógica formal en la anterior diapositiva, concretamente, ¿a qué nos estamos llegando a referir? A la lógica de Kant. Prácticamente a la lógica formal kantiana, ¿no? Que tiene sus leyes, ¿no? A es la ley de identidad, la ley de la contradicción, que es excluyente, y la ley del tercer excluido, ¿no? Y la ley
de la razón suficiente. Esas son las leyes de la lógica formal. Yo no estoy dando los tornos, pero va a entrar dentro de esa corriente. Tal vez yo eso lo explico con Peirce, porque Peirce agarra en su terceridad las formas de razonamiento, ¿ya? Pero aquí no, ¿ya? Pero está implícito esa forma, ya les he mostrado. Sí, creo que muchas cosas, licenciado, están implícitas, porque estoy viendo que dentro del contexto, por lo menos en la parte de la lectura, ya las da por concebidas, ¿no? Claro, porque tienen que... No, yo les he dicho, ¿no? Yo me voy a... Por ejemplo, no os voy a dar muchas cosas de estas, ¿no? Pero ustedes han llevado epistemología. Y es que no, esta materia no es que no tenga base, tiene epistemología. Y si no les han dado formas de razonamiento, no les han dado las leyes de la lógica formal, bueno, pues, pero ¿por qué no les han dado? Se han llevado epistemología, ¿no? Esta materia sí tiene que ver con epistemología. Les he dicho ya, es epistemología en términos de signos. Pero deberían saber la lógica formal kantiana. ¿O no han llevado un año epistemología? ¿Con quién han llevado? No sé, pero es... No, evidentemente, licenciado, hay muchas cosas que se han llevado, pero muchas cosas que también han quedado incompletas. Entonces, por ejemplo, usted tiene una forma de enseñar que desde ya, pues, es muy convincente y además tiene bastante criterio cuando nos explica las cosas. Lamentablemente no hemos tenido la suerte, algunos de nosotros, de pasar esta fase con una persona que nos explique con la calidad que usted la hace, ¿no? Claro, yo les he dicho, es que la carrera no se preocupa de la calidad de la formación de ustedes, ¿no? Me han quitado la materia de epistemología y porque yo siempre ganaba esa materia porque teníamos 3 que tomar. Ahora nos han quitado y tomamos 2 nomás. Yo prefiero tomar esta materia y la de investigación en la comunicación, ¿no? Entonces, porque mucha gente que ha llevado conmigo epistemología, y hace 4 años que no doy, ¿no? Les resulta más fácil, porque yo les doy lo que son las formas de razonamiento, qué lugar ocupan en la formación del concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estoy aplicando acá también, ¿no? Y no hay otra forma de entender. A ver, ¿cómo puedes entender el lenguaje sin esa función nociológica y organizadora de la psiquis? No se puede entender. Salvo que repitan, ¿no? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Entonces yo les doy para repetir el Saussure y listo. Me quedan 1, 2, esas 2 nomás ya. Entonces las terminaré. En la lingüística, entonces, existen escuelas enteras en sentido de preparación técnico-científica, ¿ya? Que prescinden de una orientación filosófico-lingüística, ajustada a la esencia de la dialéctica del lenguaje, unidad de lengua y habla, o mejor dicho, en términos ya más generales, general y singular, en el seno del lenguaje, en la que subyace la cualidad como medio de comunicación. Porque el lenguaje, su cualidad es ser medio de comunicación. Y ahí entran todos los elementos de las funciones psíquicas superiores como memoria, atención, todo lo que quiera. Nosotros consideramos que en la dialéctica del lenguaje se encuentran las respuestas a esas cuestiones. Tanto la lingüística en su carácter generalizador como la semiótica en su carácter individual encontrarán su ambiente vivificador en el lenguaje como medio de comunicación. Con eso acabo, compañeros, esta parte. Mañana, control de lectura de esto. Perdón otra vez que lo interrumpa. Sí. En la anterior diapositiva, en la penúltima, para serle más concreto, Ya. Por favor, quisiera que nos pudiera dar un ejemplo para tener una mejor ubicación. Ya. En la lingüística existen escuelas enteras en sentido de preparación técnico-científica. Me refiero a lo que hacen. Usan los conceptos como recursos técnicos para la clasificación y no van más allá. No se han ocupado, por eso lo he puesto entre paréntesis, no se han ocupado de ver en la esencia de hacer ciencia
las relaciones esenciales, que son dialécticas, que prescinden de una orientación filosófica lingüística ajustado a la esencia de la dialéctica del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los lingüísticas o los semiólogos como Greimas y demás cosas, ¿no? Ellos hacen un análisis descuartizan la palabra y te hablan de sema, lexema, fonema, etcétera, etcétera. Y eso es aplicación de la lingüística. Pero tiene sentido analizar esta palabra, por ejemplo, lingüística, si separo A, separo la vocal, separo la consonante y separo semas, no pues he descuartizado el significado de la palabra incluso. Pero eso es lingüística, ¿no? En ese sentido. Pero no están ajustadas a la dialéctica del lenguaje. El lenguaje requiere de unidad, de análisis de sus contrarios. ¿No ve? Requiere de unidad. Yo voy a entender el significado de su palabra cuando vea lo general y en eso general, ¿qué de particularidad singular entra lo del emisor hacia el perceptor? La única manera es esa. Entonces, unidad de lengua y habla en la que subyace su cualidad como medio de comunicación está ahí, ¿no? Tengo que ver la unidad de lo general y lo singular. ¿Cómo se penetra? ¿En qué ambiente? ¿Qué sentido toman? Etcétera, etcétera. ¿Complejísimo? Sí. Pero es un punto de partida. Por eso acabo con esto. ¿Me has Unidad entendido? de lengua y habla, licenciado, entonces estábamos hablando de lenguaje, ¿verdad? Claro, siempre, sí. Como el mismo Saussure lo ha dicho, pero él ha hecho, su método lo ha llevado a anular eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es que su objetivo era otra, pues, ¿no? ¿Cómo entendemos la enseñanza de una lengua? Eso yo creo que era su objetivo. ¿Ya? Allí acabo. Fin. Licenciado, la pregunta ahora, por favor, que lo moleste. Este es en realidad, estamos concluyendo el tema que iniciamos por decirle el día de ayer, Sí, ¿correcto? filosofía del lenguaje. La mitad que nos faltaba. Ya. Sí. Vamos a continuar con este tema, licenciado. ¿Cuántas clases más? No, se acabó esto y entramos al signo, a la teoría del signo de Saussure. A la teoría del signo. Sí. Bien, licenciado. Y es otro tema ese. Es otro tema. Es otro Ya. tema. Y dígame, licenciado, con todo respeto le pregunto, ¿cuándo estaríamos dando una siguiente evaluación? Mañana. Mañana. Sí, sobre esto. ¿Sobre esta parte que hemos terminado? Sí, desde la diapositiva, les digo. 39. 39. 39, sí. Sí, Licenciado, no se olvide subir el video desde acá, para volver a desde repasar. el 38. Se los Ya, licenciado, desde la 38, dice, ¿no? Sí, desde la 38. Voy a subir las diapositivas. Voy a subir esas diapositivas mañana mismo en la mañana, como he hecho esta mañana con la otra. Licenciado, disculpe, quiero aclararle algo, y esto no es, digamos, porque somos fatiguillas, ni mucho menos, ¿sabe? Estamos en ese afán de querer, ¿sabe? Yo por lo menos personalmente le hablo por mí, no sé, los compañeros estarán en lo mismo. Estoy preocupado porque, ¿sabe? Estamos todavía con el gateo, queremos pararnos. Y si usted no nos va a ayudar, licenciado, nos vamos a caer. ¿Sabe qué? Esta mañana yo le pedí muy gentilmente temprano que nos pasara las diapositivas, porque le voy a ser honesto, yo en mi caso trabajo, solo tengo el mediodía para poder, digamos, quedarme sin almuerzo, lo que fuere, cualquier sacrificio es bueno. Entonces, quería quedarme y ponerle el empeño. Estimosamente, un poquito tarde nos han llegado las diapositivas. No quiero preocuparlo, licenciado, pero si usted nos pone las diapositivas a primera hora, nos ayudaría bastante, licenciado. Y es además una satisfacción sería para nosotros que demos cualquier evaluación conociendo un poquito más a fondo el tema. Una cosa es cuando da uno una evaluación sabiendo, y otra es cuando está con el nerviosismo de que, a ver, estoy o no estoy con el concepto, esto es claro o no es claro. Entonces, eso nos pone un poquito contra la pared, licenciado. Tiene razón. Se lo voy a poner temprano, porque lo que hice es ponerles primero la grabación de la clase, y estaba a primera hora. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado, ¿No? sí.
y las diapositivas después porque tenía que separar esta parte y tenía que corregir, porque voy trabajando han visto que yo voy escribiendo las diapositivas todo el tiempo, ¿no? Entonces tengo que prepararlas, entonces no se los puedo pasar así nomás, ¿ya? Entonces me lleva tiempito. Está Licenciado. perfecto, licenciado, y más Ya. bien, como le digo, disculpe que seamos tan abusivos en el término, pero es que estamos con esa curiosidad, por lo menos el que le habla, yo quiero un poquito más meterle a fondo, porque usted Ya. sabe que la filosofía no es tan fácil, y No. ahora especialmente con esta parte de la lingüística, hay cosas muy controversiales, y eso es Sí. lo que un poquito tenemos que ajustar, ¿ya? Ya. Gracias. Voy a pasárselos lo más temprano posible, ¿ya? Licenciado, Bueno, dejaré de grabar primero. licenciado, Recording stopped. Sí, la última clase, por si acaso, no está en el Drive. Está hasta la Está. clase 5 nomás. esa es la 5. No estaba licenciado, no estaba la verdad. 6 es licenciado. La 5 estábamos del viernes. En la mañana he puesto la clase, lo he trasladado. No Ah, tengo. está Pero no licenciado. salió nada, Pero no te licenciado, no aparece. salió nada. No aparece licenciado. Por eso le Voy a digo, ver, no está. voy a revisar, porque en la Sí, mañana lo licenciado, por pasé. Ya. Sí, tal vez se equivoca de otra materia, pero no está No, es que en donde las que paso aparecen esas, y con fecha, y con hora aparecen. Sí, sí, ¿Ya? por eso le digo, y como Es son posible. 5 nomás. No, sí, las que no. había. No te preocupes, es posible que me haya equivocado y haya pasado, repetido tal vez otra o algo. ¿Ya? Perdón, Lee, ¿va a Tal vez, tomar licenciado. capturas de la asistencia o ya No, puedo tirar? el control pues vale por asistencia. Está bien, licenciado, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sí? ¿Ya? Licenciado, Entonces, disculpe. dime, Danare. Ya tal vez por el cansancio no le he entendido muy bien. De esto todavía no vamos a dar control o lo vamos a dar Mañana. control el día viernes. Dan mañana el control de esta parte de la Escuela de Ginebra. Ya, licenciado, pero estas diapositivas no están en Drive, solamente estaba hasta antes de terminar la Escuela de Ginebra League. Sí, ahora esta la voy a pasar en la mañana, porque tengo que corregir Ya, algunas perfecto. cosas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, chao, que les vaya bien. Ujú, ujú. Buenas Ya, noches, licenciado. Gracias Buenas noches a por la usted. gentileza. Chao. Luego, licenciado.